Hola amigos, soy Adela Emma. ¿Estás listo para ver un nuevo episodio conmigo? Empecemos. En el último episodio, mientras Sengul intentaba sabotear la tienda de Gonul, vertió el insecticida en la comida en lugar de las drogas para el malestar estomacal, lo que provocó que los niños se envenenaran. Los niños son llevados inmediatamente al hospital. Los niños todavía no son ellos mismos. El médico pregunta a los niños qué pasó. Orhan dice que se envenenaron por comer. Pero Sengul confiesa su culpa. Sengul dice que accidentalmente puso pesticidas en la comida. Todo el mundo se queda impactado. Orhan y Asiye se enojan mucho con Sengul. Sengul ha hecho más mal que todo el mal que ha hecho hasta ahora. Gonul no puede creer cómo Sengul es una persona tan mala. Mientras Sengul quiere que Orhan regrese a casa, ella rompe las cuerdas. Orhan odia a Sengul. Mientras Sengul y los demás discuten, llega la policía. Orhan se queja de Sengul. La policía se lleva a Sengul bajo custodia. Suzan y Akif avanzan rápidamente en el camino hacia el matrimonio. Akif, Suzan, Arika y Doruk cenan juntos. Akif obliga a Doruk a cenar. Doruk no quiere estar con Suzan y Arika. Suzan le ofrece a Doruk vivir juntos. Doruk no acepta esta oferta. En las horas siguientes, Doruk se enoja por lo que dijo Arika y se va temprano de la comida. Arika se enoja con Doruk y deja la cena. Suzan y Akif se quedan solos en la cena. El plan de Akif de integrar a los niños falla. La policía comienza a tomar declaración a Sengul. Gonul y Sengul cuentan los hechos que sucedieron. Gonul no se queja de Sengul. Sengul le ruega a la policía que vaya donde sus hijos y los vea. La policía le dice a Sengul que lo arrestarán e irá a prisión. Sengul intenta escapar de la policía para poder ver a sus hijos. El médico viene a dar información sobre el estado de los niños. Los niños están en buenas condiciones. Los niños permanecerán bajo vigilancia durante un tiempo. Orhan y Asiye van a los niños. Los niños se preguntan cómo se envenenaron con una comida. Orhan y Asiye dicen que Sengul envenenó a los niños. Los niños se sorprenden con lo que escuchan. Mientras tanto, Sengul obtiene permiso de la policía y viene a ver a sus hijos. Los niños no saben cómo tratar a Sengul. Sengul se defiende a sí misma. Sengul intenta explicar que no lo hizo a propósito. Ogulkan y Aybaek no soportan a su madre. La policía mete a Sengul en el automóvil para llevarlo a la prisión. Veamos cuánto castigo recibirá Sengul. Doruk le da las malas noticias a Nebahat. Akif y Suzan se casarán en una semana. Nebahat comienza a pensar en encontrar una manera de separar a Akif y Suzan. Una semana después, la ausencia de Sengul se siente en la casa de la familia Eren. Orhan regresa a casa para que los niños no se queden solos. Los niños no están muy contentos con esta situación, ya que Orhan no puede cocinar mucho y hacer las tareas del hogar. Ogulkan todavía está resentido con Omer. Aunque Orhan intenta reconciliar a los dos, no puede lograrlo. Sengul intenta acostumbrarse a las condiciones de la prisión. Una mujer en prisión trata constantemente con Sengul. Sengul se arrepintió de lo que había hecho. Mientras tanto, Ogulkan comienza un nuevo trabajo. Ogulkan trabaja como mensajero en un kiosco. Ogulkan sirve comida a los clientes con la motocicleta del dueño de la tienda. La relación de Arika y Emir ahora progresa bien. Susen puede caminar sola después de la operación. Doruk y Asiye vuelven a sus viejos tiempos. La relación de Berk y Aybaek continúa a la sombra de Ayla. Hay situaciones que salen mal en la relación entre Arika y Emir. Emir constantemente pronuncia malas palabras contra Arika. La única preocupación de Arika es tener la rica vida de Emir.
Ogulkan se enoja mucho cuando ve a Arika así. Le aconseja a Arika que deje a Emir. Emir está muy enojado porque Ogulkan interfiere en su relación y quiere vengarse de Ogulkan. La relación de Gonul y Orhan continúa solo como amigos. Pero ahora Gonul empieza a darse cuenta de que ella está interesada en Orhan. Comienza un nuevo día para Doruk y Asiye. El director habla de una nueva competencia. Competición de baile. Se llevará a cabo una competencia de baile entre los estudiantes de la escuela. Doruk y Asiye anuncian esta noticia a toda la escuela mediante la transmisión por radio. Cualquiera que recibe la noticia inmediatamente comienza a formar parejas de baile. Nebahat y Ayla comenzaron un nuevo trabajo. Ayla y Nebahat venderán artículos de belleza con sus propias fórmulas. Emir está perturbado por el deambular de Ogulkan por Arika y tratar de hablar con Arika. Emir va a hablar con Ogulkan. Ogulkan se enoja y le vierte té a Emir. Justo en ese momento, el director de la escuela llega y separa a los dos. Emir se enoja mucho con Ogulkan. Emir decide hacer algo con Tolga para vengarse. Aybaek y Ogulkan esperan para hablar con Sengul por teléfono en el jardín de la escuela. Sengul habla con sus hijos, aunque sea brevemente, y se ocupa de su anhelo. Akif y Suzan comienzan los preparativos de su boda. Al día siguiente, Akif y Suzan tienen una ceremonia de boda. Akif y Suzan acuerdan con una empresa organizadora para esta ceremonia. Doruk y Asiye hacen una gran apuesta con Berk y Aybaek. Ambas parejas ansían ganar la competencia de baile. Ogulkan viene a trabajar después de la escuela. El dueño de la tienda advierte constantemente a Ogulkan que su motocicleta no debe sufrir ningún daño. Ogulkan no se da cuenta de las personas que lo siguen mientras él vigila la motocicleta. Emir y Tolga tienen muy malos planes contra Ogulkan. Berk y Aybaek comienzan a recibir lecciones de un profesor de baile para ganar la competencia. Aybaek se siente muy incómoda con el acercamiento de Berk y su profesora de baile. En la casa de la familia Eren, hay un invitado inesperado. Suzan llega a la casa de la familia Eren para dar la noticia de que se casará con Akif. ¿Sabes que Omer es en realidad el hijo de Suzan? Suzan invita a los niños a su casa para vivir juntos después del matrimonio. Omer rechaza la oferta de vivir juntos. Un invitado inesperado llega a la casa de Orhan. Cuando los niños se quejan de la comida de Orhan, llega Gonul. Gonul les trae la cena porque sabe que Orhan tiene problemas para cocinar. Aybaek no está contenta con esta situación. Pero Ogulkan está muy feliz cuando ve varios platos. Gonul da la comida y regresa a casa. El resentimiento entre Omer y Ogulkan aún continúa. Ogulkan nunca perdona a Omer. El inevitable ascenso de Ayla y Nebahat en la vida empresarial continúa. Ayla y Nebahat logran un gran éxito con la empresa de cosméticos que fundaron. Akif observa los acontecimientos con asombro. Finalmente, llega el día del encuentro en la cárcel. Ogulkan y Aybaek van a visitar Sengul. Cuando Sengul ve que Gonul les trae comida, se vuelve loca. Nebahat hace un plan para la ceremonia de matrimonio de Akif y Suzan. Los obstaculizará en sus días más felices. Los planes de Emir y Tolga comienzan a funcionar. Emir hace un gran plan para vengar tanto el accidente en el que se lesionó como a Arika de Ogulkan. Mientras la emoción de la competencia de baile continúa en toda la escuela, una de nuestras parejas que participará en la competencia es Susen y Omer. Mientras Susen y Omer bailan, Susen le dice a Omer que lo ama. Omer no reacciona. Susen está muy triste. Sengul está en problemas. Mientras busca formas de escapar de la prisión,
Sengul pelea con el señor de la sala. Sengul arrastra a la mujer al suelo. El gobierno del señor de la sala termina. Sengul es ahora el nuevo líder. Tolga y Emir comienzan sus planes. Emir toma el motor de Ogulkan y lo esconde. Ogulkan, que no puede encontrar su bicicleta después de la escuela, se enfada mucho. Mientras Ogulkan está molesto, Emir viene y dice que escondieron el motor. Emir tiene una condición para devolver el motor. Le piden ayuda a Ogulkan con su broma contra Homer. Ogulkan no acepta esta oferta. Ogulkan vuelve a casa sin moto. Mientras Ogulkan está en el jardín, llama a su jefe. Ogulkan no tiene más remedio que encontrar la motocicleta. Aybaek cancela la cita con su profesor de baile sin el conocimiento de Berk. Aybaek y Berk van al salón de baile después de la escuela. Berk y Aybaek trabajan en figuras de baile juntos. Hay horas animadas frente a la casa de Susan. Homer escribe, "Te amo", en la calle para hacer las paces con Susan. Susan, que ve este comportamiento de Homer, está muy feliz. Incapaz de resistir la presión de su jefe, Ogulkan acepta la oferta de Emir. Ogulkan hará un gran flaco favor a Homer para recuperar su motocicleta. Y llega el momento esperado. Comienza la competencia de baile. Tolga y Özge serán nuestra primera pareja en el concurso de baile. Tras el asertivo baile de Tolga y Özge, Berk y Aybaek suben al escenario. Berk y Aybaek muestran excelentes movimientos de baile. Es hora de nuestra pareja cabeza de cartel. Doruk y Asille bailan en perfecta armonía. Es el turno de Homer y Susan. Mientras Homer y Susan bailan, el plan de Emir comienza a funcionar. Mientras Homer baila, Ogulkan tira de la cuerda y le echan un balde de agua en la cabeza. Después del movimiento de Ogulkan, Homer se enoja mucho. Homer atrapa a Ogulkan y le pregunta por qué lo hizo. Ogulkan no puede responder. Ayla envía a Homer y Ogulkan al comité disciplinario para expulsarlos de la escuela. Por la noche, comienzan las ceremonias de boda de Susan y Akif. Muchos estudiantes de la escuela participan en esta ceremonia. Aybaek y Asille no asisten a la ceremonia. Aybaek se preocupa porque Ogulkan no regrese a casa y llama a Homer. Mientras Homer está al teléfono, llega Arika. Arika cuenta lo que Emir le hizo a Ogulkan. En ese momento, comienza la ceremonia de la boda. Akif quiere mirar el vídeo especial que preparó para Susan antes de la boda. El plan de Nebahat entra en juego. Mientras Akif espera el clip que preparó para Susan, se publica el clip de venganza preparado por Nebahat. Todo lo que Akif ha dicho sobre Susan en el pasado está en el clip. Susan no aguanta más y abandona la escena de la boda. Los sueños matrimoniales de Akif y Susan caen al agua. Nebahat alcanza su objetivo. Ogulkan, por otro lado, intenta encontrar su motocicleta en un pueblo lejano. Emir tiró su motocicleta en una zanja en un sitio de construcción. Ogulkan entra al foso para sacar la motocicleta. Aunque Ogulkan intenta salir del foso, no lo consigue. Mientras tanto, llega una hormigonera y comienza a verter hormigón sobre Ogulkan. A ver cómo sale Ogulkan de este pozo.